ver, ahí voy otra vez, Sí. Perfecto, ya veo tu pantalla. ¿Ya la ves? Sí, sí, ya veo tu pantalla. ¿Ves la presentación? Ahí estoy viendo tu presentación, sin problema, y te veo a ti perfecto. Te ¿Y voy a me ves a mandar mí una también? te voy a mandar una imagen de cómo te estoy viendo, Ándale, para va. que veas cómo te ven los demás. Y te quiero poner un video, a ver Sí, cómo lo oyes. perfecto. Reitero, esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva ¿Cómo lo oyes? nos ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Ah, perfecto, ¿no? Pues ya está. Hecho. ¿Tú sigues Entonces, viendo? tú me dices si ya los que vayan llegando los voy dejando pasar para que esperen ahí o qué hacemos. ¿Cómo le hacen cotidianamente? Normalmente los dejamos pasar y ya el ponente toma la batuta en punto de hora. Ah, perfecto. Pues si quieres quito micrófono, quito video y en punto de la hora me presento. Perfecto, hecho, así le hacemos. Gracias, mi hermano.
Hola a todos, ¿cómo están? Son las 5 en punto. Vamos también a respetar la puntualidad de todos los demás. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a empezar esta presentación. Espero que durante la presentación hagan todas las preguntas que ustedes creen necesarios. Vamos a hacer un ejercicio de comunicación. Vamos a intentar hacer una buena plática al respecto. Y entonces, si quieren, vamos a empezar. Voy a compartir mi presentación de una vez, si les parece. Listo. Me presento primero. Yo soy Diego Reyes Vidal. Me especializo en comunicación política. He trabajado en campañas políticas desde diputados locales hasta candidatos presidenciales. He hecho también campañas de concientización social, que es parte de las cosas que más me gusta. He hecho consultoría en materia de comunicación a empresas de distintos sectores. He impartido clases en la George Washington School, en la Universidad de Londres, obviamente, en la Anáhuac del Norte, en la Universidad Panamericana, en el Colegio de Imagen Pública, en el Instituto Ortega y Vasconcelos, entre muchos otros. Soy mercadólogo, estudié mercadotecnia en la Universidad Panamericana. Yo hice una maestría en negocios, es un MBA, por el IPADE Business School, y tengo un perro que se llama Pancho Villa, lo cual eso dice mucho más de lo que soy. Y les enseño una foto breve del buen Pancho Villa. Entremos en materia. Comunicación en tiempo de crisis. Para empezar, estamos viendo una crisis que nadie hubiera esperado y estamos sufriéndola mientras estamos platicando. Entonces, por eso me interesa mucho entablar una conversación con ustedes, porque parte de su vivencia enriquece esta misma presentación. Quiero que juguemos en esta presentación a hacer un ejercicio y pensemos todos que somos directores de comunicación de una empresa o que manejamos una marca en específico. Intentamos ver la presentación desde esa perspectiva para que sea mucho más fructífera. Pueden interrumpir con preguntas a través del chat en cualquier momento. Me van a estar pasando las preguntas para que yo pueda responderlas sin ningún inconveniente. Quiero hacer este ejercicio relativamente rápido para tener por lo menos una media hora de conversación con ustedes directa, de preguntas y respuestas. Entonces voy directo con la presentación, pero insisto, cualquier pregunta, bienvenida. Juguemos a que somos directores de comunicación de una empresa, todos. Estos son los temas que vamos a ver. Primero, la importancia del flujo de la información, cómo se elabora un mensaje, qué tanto pesa la empatía, qué tanto pesan las acciones o el mismo futuro, qué tan importante es la claridad o la repetición de los mensajes. Vamos a ver muy a grosso modo cómo se tendría que crear un comité de crisis y también a distinguir cómo serían idealmente el equipo de vocería de ese comité de crisis. A ver, un flujo de información. ¿Cómo es como comúnmente le llegan información a nuestros clientes? Pues le llega información por sus amigos, por redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, por periódicos, por columnas que ve, por anuncios que ve en los periódicos. Le llega la información por Google, preguntándole a Google sus dudas específicas, o le llega información a través de nuestra página web. Se mete en nuestra página web y ahí recibe información. Este es un flujo cotidiano, normal, de un cliente nuestro sobre cómo recibe información constantemente durante el día. ¿Qué pasa cuando llega una crisis? Llega una crisis y si no la atajamos muy bien, si no respondemos a ella de manera adecuada, si no estamos preparados para esta crisis, ¿qué pasa? Se generan dos problemas esencialmente. Uno, los vacíos de información, y otro, el exceso de información, que los dos generan desconocimiento. Y vamos a explicar por qué. Cuando yo no hablo en una crisis, es decir, pasa algo, pensemos ahorita en la pandemia, pasa COVID, y yo en mi empresa no le mando un solo correo a ninguno de mis clientes. Se genera un vacío de información. Ahora, los vacíos de información siempre se llenan. Nunca van a existir el vacío completo. La gente se va a informar, tú les digas algo, o si tú no les dices algo de todos modos. ¿Con qué se llena un vacío de información? Con noticias falsas, con fake news, con cadenas de WhatsApp que empiezan con un piolín, pero terminan diciéndote la verdadera historia de cómo el 5G y los extraterrestres son los provocadores de la pandemia. Es decir, si no tú mandas información oficial como empresa,
generas vacíos de información que lo va a llenar alguien más. Teorías de conspiración, noticias falsas, fake news, cadenas de WhatsApp que igualmente son falsas, o peor aún, tus competidores. Si tú no respondes a una necesidad de información que tienen tus clientes, alguien más lo va a llenar. Ahora, ¿qué pasa si sí respondes, pero respondes de más? Y entonces, imaginemos que yo soy una escuela y mando diario un boletín sobre el COVID. Bueno, pues hay que mandar información oficial que le importe a mis clientes y que tenga que ver con mi giro de empresa, pero no puedo inundar a la gente con información sobre COVID que todo el mundo ya le llega. Yo más bien los direccionaría a la información oficial. Entonces, si yo mando mucha información, en lugar de generar vacío de información, genero excesos. Y los excesos también se contaminan, porque si la gente recibe 15 correos electrónicos, 7 llamadas telefónicas de manera diaria sobre el mismo tema, te va a cansar muy rápido y va a dejar de escuchar. Entonces, ¿cuál es la solución después de una crisis para no generar vacíos y para no generar excesos de información? Generar información necesaria. Tiene que ser puntual, tiene que ser honesta y tiene que ser oportuna. Tú como empresa, para que antes de una crisis o para que durante una crisis no caigas en que tus clientes tengan vacíos de información o sufran de excesos de información, tienes que mandar información puntual. Información puntual sobre tu giro, sobre lo que a ti te compete. Si yo soy una escuela, ¿cómo van a ser las clases de ahora en adelante? Es decir, yo siempre creo que la información tiene que ser honesta a tus clientes, siempre, no vas a mentirles. Entonces, para no caer en vacíos de información, si todavía no sé cómo voy a reaccionar, que también es válido porque esta crisis nos ha traído mucha incertidumbre a todos, por igual, inclusive a los más especialistas. Entonces, también es muy válido mandar un correo a tus clientes y decirles, estamos pensando, averiguando qué vamos a hacer y cómo vamos a responder a esta crisis. Mantente informado por nuestras cuentas oficiales. Pero de esa manera les das algo de carnita. No los dejas a la deriva en un vacío de información para que lo llenen otras personas, tus competidores o noticias falsas. Y tiene que ser oportuna, no exageradamente oportuna, pero sí lo suficiente para mantener informado a tus clientes. Tienes que mandar un correo una vez a la semana, no todos los días o no 3 veces, dependiendo de tu relación cotidiana. No puedes inundarlos de información, pero tienes que ser muy, muy oportuno. Entonces, la manera de evitar que una crisis generes vacíos o excesos es mandando información puntual sobre tus temas, sobre lo que a ti te acontece, honesta, información verificada. Se vale decir no estamos listos, pero nos estamos preparando, y se vale mandarlo porque eso es honestidad y la gente lo agradece, y oportuna, siempre, siempre a tiempo. Ahora, ya sé que les tengo que mandar información, ya sé que mi información tiene que ser puntual y honesta, oportuna, pero ¿qué les digo? ¿Cómo preparo el mensaje? Y lo que yo digo siempre en temas de comunicación cuando voy a hablar con mis clientes es que el mensaje tiene que ser, y para mí lo más importante, es que sea empático. Que entiendas de alguna manera, muy de lejitos, pero sí te pongas en los zapatos de la persona que va a recibir el mensaje y entiendas que está en una crisis también, que está desesperado en su casa, que está también sufriendo la cuarentena y que puede tener también familiares enfermos. Es decir, que te pongas un poquito de su lado y entiendas que ese mensaje tiene que llevar algo de empatía. ¿En qué porcentaje dividimos el mensaje con el que respondamos a la crisis? Bueno, vamos, no son números absolutos, pero les podemos hacer una idea. Yo diría que lo más importante de mi mensaje es el 70%, es la empatía. Lo que más tiene que tener mi mensaje a mis clientes durante una crisis es empatía. Luego el 20% es acciones. ¿Qué estoy haciendo en esta crisis para responder a ella? Es decir, estamos dando clases virtuales. ¿Qué estamos haciendo en este momento para responder a esa crisis? Ese es un 20%. Puede ser, como les dije anteriormente, estar evaluando qué hacer, pero también es parte de una acción. Y el futuro. Imaginémonos juntos, empresa y clientes, cómo va a ser el futuro, en este caso post-COVID. ¿Qué voy a hacer para estar más prevenido en caso de que vuelva a ocurrir una pandemia? ¿Qué tal si hay un rebrote en octubre? ¿Qué estoy haciendo ahorita para prevenir ese rebrote? Vamos a empezar a imaginarnos juntos el post-COVID.
El tema de los restaurantes es durísimo, ¿no? Ellos tienen ya que empezar a imaginar que tienen que acoplar espacios de terraza, tienen que hacer menús más compactos para que no haya tanta sobremesa y haya más circulación de gente. Se están teniendo que reinventar por completo ante esta nueva realidad. Y no quiero ni siquiera pensar en la industria del turismo, que esa sí tiene que evolucionar 180 grados y cambiar de manera drástica para poder seguir siendo relevante. Entonces, la mejor manera de planear un mensaje es el 70% tiene que ser empático. La gente está viviendo la pandemia de dimensiones mundiales. Es muy probable que hayan perdido un ser querido, que estén ellos muy estresados, que estén inclusive deprimidos. Tienes que ser empáticos siempre con ellas y con ellos. El tema de las acciones que estamos haciendo y el tema del futuro. Vamos a imaginar juntos el futuro. Para mí, el segundo punto más importante en el mensaje es que sea claro. Y yo para esto tengo una fórmula, así le llamo, que es relativamente sencilla. La fórmula es 10-10-10. Cada vez que vaya a hacer un mensaje, me acuerdo del 10-10-10. Es decir, 10 bullets para que sea un mensaje corto, de 10 palabras cada bullet para que sea un mensaje concreto y que lo entienda un niño de 10 años. Yo cada vez hago muchos discursos políticos, hago muchos mensajes políticos de distintos partidos es parte de mi trabajo. Y cada vez que termino un discurso, se lo leo a niños chiquitos. Porque yo estoy convencido que es una muestra mucho más de inteligencia que seas claro con todas las audiencias a que muestres un nivel de especialización que en realidad no es necesario. Es decir, si tu mensaje es muy técnico y tiene palabras muy complejas, no es un buen mensaje. Tu mensaje tiene que ser claro, tiene que ser universal. Entonces, para mí el 10-10-10 es fundamental. Y la repetición. Luego creemos que si repetimos mucho el mensaje, la gente se va a cansar. La gente va a decir, no, pues ya me lo dijeron 3 veces. No importa cuántas veces lo digas. Si lo dices 2 veces en un correo, lo dices 4 veces en un boletín de prensa, lo dices 5 veces en un videomensaje, en todos tus posteos usas el hashtag para dejarlo claro. Es decir, tienes que ser consistente, tienes que repetir y repetir más veces el mensaje. Vamos a ver este ejemplo de Hugo López-Gatell y vamos a ver qué tanto repite el mensaje, a ver si se nos queda. Reitero, esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta república, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Creo que nos quedó claro que el mensaje relevante era quédate en casa. Vamos, hay que repetir mucho el mensaje. Yo cada vez que preparo a personajes públicos para salir a entrevistas o con un medio de comunicación, mi primera pregunta es ¿cómo te imaginas la nota? ¿O cómo te imaginas el titular de la entrevista? Si te imaginas eso, una vez que tengas claro el titular de la entrevista, supongamos que somos una empresa, la Universidad de Londres, y vamos a tener una entrevista con un medio de comunicación, la primera pregunta entonces es, ¿cómo te imaginas la entrevista? ¿Cómo te imaginas que sea el titular de la entrevista? Y suponiendo, si lo que queremos es que la Universidad de Londres se vea que está lista para enfrentar a la crisis COVID, pues esa línea, Universidad de Londres está lista para hacerle frente a la pandemia, está lista y preparada, la repito en toda la entrevista. Y la repito una vez por párrafo. Cada vez que me preguntan algo, regreso a ese mensaje en específico. Te decía, la universidad está lista y preparada para la pandemia. Por eso contesto tu pregunta. Pum, 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 pum. Es decir, hay que repetir el mensaje para que la gente se le quede y sea muy claro. Otro ejemplo de sobre qué tanto hay que repetir el mensaje. Esta persona es un jugador de fútbol americano de la NFL y le pidieron que diera una entrevista después del partido. Él no quería dar la entrevista y como estaba contratado, estaba obligado legalmente a darla.
Entonces dijo, bueno, está bien, voy a dar las entrevistas, pero solo voy a dar una respuesta. Estoy aquí para que no me multen. I'm here so I won't get fined. 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 I'm just here so I won't get fined. I'm here so I won't get fined. I'm here so I won't get fined. Hey, you better make more with your time. You only got 3 more minutes. I'm just here so I won't get fined. Hey, I'm just here so I won't get fined. I'm just here so I won't get fined. I'm just here so I won't get fined. Hey, I'm here so I won't get fined, boss. Hey, I'm just here so I won't get fined. Hey, I'm just here so I won't get fined. I'm just here so I won't get fined. Repito su mensaje. I'm just here so I won't get fined. Estoy aquí para que no me multen. A ese nivel hay que repetir los mensajes. A ese nivel de exageración, si es necesario. Hay buenas prácticas y malas prácticas de empresas que han hecho cosas buenas durante la crisis. Una buena práctica es algo que ha hecho Coca-Cola y otras empresas, es usar sus medios de comunicación actuales para ayudar a la población. Es decir, si yo tengo exteriores que llegan a todo el mundo, tengo espectaculares, los uso para decirle a la gente que se quede en casa, como hizo Coca-Cola en Times Square en Nueva York. Dijo, quedándose separados es la mejor forma de mantenernos unidos, ¿no? No inundes de información porque si no te excedes, pero sí vale la pena que uses medios públicos que tienes a la mano para ayudar a comunicar cosas que oficialmente de alguna manera ayudan a la ciudadanía. Esta es una buena práctica. Si caer en el exceso es una buena práctica. Apela siempre a las emociones de tus clientes. Y no me voy a cansar de insistirlo, pero siempre, siempre con empatía. Por ejemplo, en el sismo que vivimos hace un par de años, no era el más fuerte, pero hubo uno previo, lo vivimos en la Ciudad de México, que fue un sismo duro, que se sintió duro, y Walmart se le ocurrió la brillante idea de sacar un tuit justo en el momento del sismo, y puso, ahora sí, pusimos a temblar a las otras tiendas con nuestros precios. Lo que pasa es que en el sismo se perdieron vidas, y entonces este mensaje fue todo menos empático. Hay que tener mucho cuidado. Se vale usar el humor, pero dentro de una tragedia, una crisis, la línea es sumamente delgada. Tienes que ser muy cuidadosos. Vamos a ver ejemplos más adelante de cómo usar el humor de una manera eficiente. Pasó, por ejemplo, también lo de Ayotzinapa, que todo el mundo supo con el sexenio de Peña Nieto, los desaparecidos. Y vamos a ver qué tuiteó el Chocolate Crunch México. A los de Ayotzinapa les dieron crunch. ¿Este mensaje tiene empatía? No, absolutamente no. Tienes que tener muchísimo cuidado, pero no puedes dejar a un lado la empatía. Ponerte del lado de la persona que desde tu perspectiva haya sufrido más. Y así, de alguna manera no te equivocas. Vamos a ver ejemplos que demuestran empatía, que son empáticos y que no caen en estos errores que vimos previamente. Este es de IKEA, la empresa de muebles que está en España. Yo soy tu hogar y voy a estar para ti, aguantando todo lo que venga. IKEA, me quedo en casa. Te genera un sentimiento de nostalgia, te acuerdas de los buenos momentos que has vivido en tu casa, es decir, apela a las emociones, pero no se burla, ¿no? Ahora vamos a ver un ejercicio de comedia que sí tiene la intención de hacerte reír, pero cuidando mucho la empatía. Y otra vez en el contexto de COVID-19. Evita el exceso. No es igual, no es lo mismo, no separa un abismo, vuelve. Que sin ti la vida se me va. Oh, vuelve, que me falta el aire. Oh, vuelve.
Es un ejemplo, es un extraordinario ejemplo de un comercial empático que te genera, que tiene la intención de generarte una risa, ¿no? Es comedia, pero sí es empático, porque si no, es una delgada línea y tienes que ser muy cuidadoso para cruzarla. Vamos a ver ahora, ya una vez que tenemos claro qué tanta información tenemos que dar, cómo tenemos que preparar el mensaje, sobre exactamente qué porcentaje de empatía hay que darle, qué porcentaje de acciones, qué porcentaje de futuro, qué porcentaje y qué relevante es la claridad, qué importante es repetir el mensaje. Y por último, vámonos a el comité de crisis. ¿Cómo tiene que estar formado el comité de crisis? Mira, para hacerle frente a una crisis, no hay bolitas mágicas. No hay manera de prevenir qué te va a pasar en un futuro, pero lo que sí puedes hacer es un ejercicio de planeación. Y es un ejercicio de planeación dentro de este comité. El comité tiene que estar, es una sugerencia, pero vamos, depende de cada empresa, tiene que estar instituido por un director, por el director general, alguien que represente la dirección general, que tenga esa autoridad, alguien del equipo de mercadotecnia o de comunicación, alguien del equipo de recursos humanos, alguien del equipo legal, es muy relevante, y alguien del equipo financiero. Si está ese grupo, está perfecto. Puede haber más gente, puede estar el community manager, puede haber más elementos, pero estos son los esenciales. Ahora, este grupo, este comité, ¿cuál es su chamba esencial? La primera es ser los peores pesimistas con las mejores soluciones. Es decir, imaginarse un futuro desolador, el peor de los futuros. Va a venir un temblor, va a venir un huracán, va a venir otra pandemia, hay casos de acoso sexual dentro de la empresa. Es decir, tienes que pensar en los peores escenarios para saber cómo reaccionar ante ellos. Y entonces, una vez que te imaginas las peores crisis, tanto externas como internas, que ahorita vamos a ver la diferencia, empiezas a ver soluciones a ellas y generas un protocolo de acción muy concreto sobre qué harías en cada una de las crisis. Y de eso se trata el comité de crisis. Una vez que ya se acciona la crisis, una vez que explota, si tú apenas estás en ese momento creando el comité de crisis, ya va a estar. La variable más relevante, la más importante durante una crisis para una empresa, para un personaje público, es el tiempo. Si tú haces cualquier cosa que te haga ganar tiempo, estás reaccionando positivamente a la crisis. Entonces, ¿cómo ganas tiempo? Pues teniendo un plan, teniendo un protocolo previo a la crisis. No vas a tener todos los elementos. Es decir, nadie se esperaba que viniera una pandemia en pleno siglo XXI. Eso es muy complejo, muy difícil de explicarse, ¿no? Y te puedes esperar un temblor si vives en la Ciudad de México, te puedes esperar inundaciones, te puedes esperar muchas cosas, no te puedes esperar una pandemia. Era muy, muy difícil de pensarlo. Aunque nos ha pasado con la influenza no hace mucho. ¿Qué sí puedes hacer? Imaginarte el peor escenario. Y el peor escenario es un rebrote por lo pronto ahorita. Entonces, tener un protocolo, crear el comité, y que este comité genere un protocolo especializado en cada una de las áreas. Es decir, vamos a destinar, el equipo financiero destina un porcentaje de ingresos para las crisis. El equipo legal se prepara jurídicamente para responder a las crisis dependiendo del tipo de crisis. Recursos humanos sabe exactamente qué comunicado hacerle al personal y hacerle a todos los empleados en el momento que pasa una crisis. Si hay un rebrote en octubre, Recursos Humanos ya tiene listo el correo electrónico que dice váyanse a trabajar desde su casa. Se activa Home Office nuevamente. Vamos, son ejemplos, ¿no? Y el equipo de marketing ya tiene el tweet listo. Lo único que hay que cambiar es una especie como de template, donde ya tienes correos electrónicos listos, los cambias poquito según las circunstancias y los envías. ¿Y qué haces con eso? Ganas tiempo, que es la variable, insisto, más relevante durante una crisis, el tiempo. Hay dos tipos de crisis que me parecen muy relevantes tocarlos, las endógenas y las exógenas. Las crisis endógenas son internas, son las que se generan desde adentro, son las que yo mismo provoco como institución. El acoso laboral es una crisis endógena, es completamente interna. Problemas financieros es una crisis completamente interna.
La falta de protocolos es una crisis completamente interna, ¿no? Corrí mal una persona, falta de equipos tecnológicos, todas esas cosas son crisis internas. Y yo tengo que designar a un vocero para que responda a esas crisis. Yo no estoy seguro que sea el mismo vocero para todas. Y me explico. Hace poco estuvimos ayudando al Consejo Ciudadano de Seguridad en la Ciudad de México y sacamos una campaña porque el aislamiento generaba un aumento en la violencia familiar. Y queríamos de alguna manera ayudarle a las mujeres de la Ciudad de México a decirles que no están solas y que tienen teléfonos y formas de contacto en caso de que estén sufriendo violencia. Hicimos una campaña muy interesante con mujeres desde su celular, acompañando y diciendo no estás sola. El problema fue que el vocero era hombre, el vocero del consejo, y esta campaña en específico requería de una mujer. ¿Alguien prendió el micrófono? Está ya, ¿no? Esta campaña en específico requería de una mujer. No le puedes tú salir a decir, como un consejo ciudadano, a las mujeres no están solas y que el que lo diga sea un hombre. Entonces, hay mensajes muy específicos que sí depende de la vocería del mismo. Es decir, si va a hablar el Instituto de la Juventud sobre nuevos proyectos sobre la juventud, no puede salir un señor de más de 60 años a dar la explicación. Si la Universidad de Londres tiene una nueva carrera, pues saldrá entonces un profesor especializado docente. Pero si habla la sociedad de alumnos, tiene que ser un alumno. Es decir, el vocero sí representa parte del mensaje. Entonces tienes que buscar a voceros para cada una de las crisis, tanto endógenas como las exógenas. ¿Cuáles son las crisis exógenas? Las externas. La que estamos viviendo ahorita es una crisis exógena. No depende de nosotros. No depende de la institución. Vino de afuera, ¿no? Una pandemia, un fenómeno natural, un sismo. Ahora, ¿qué sí es interno? ¿Qué sí es el problema? Que yo no tenga el protocolo para responder a esa crisis. Es decir, si yo vivo en la Ciudad de México y no sé qué hacer en caso de que tiemble, no es problema ya, no es una crisis exógena, es interna. Hemos vivido tantos sismos, tantos temblores, que tenemos que estar listos para ello. Ya tendríamos entonces que estar pensando en la siguiente pandemia. Así de claro. Es decir, tenemos que estarnos adelantando. Una crisis económica que también va a venir a raíz de este problema, va a ser una crisis mundial, es una crisis exógena per se. Un problema financiero mío es un tema mío, pero una crisis económica que deriva en un problema financiero empieza como una crisis exógena. Para ello tengo que tener voceros especializados en cada uno de los temas. Esto es parte de lo que va a ser el comité de crisis y es parte de los mensajes más relevantes que quiero darles. Entonces vamos a hacer una recapitulación breve para abrir un momento a preguntas. Cuando haya una crisis, ¿cómo podemos comunicar de manera más eficiente? Primero, manteniendo un flujo constante de información, no quedándome callado y no mandando información extra. La información oportuna y puntual. ¿Cómo elaboro los mensajes de una institución durante una crisis? Y yo diría que durante toda tu vida, no nada más durante las crisis, los mensajes tienen que ser 70% empáticos, 20% hablando sobre las acciones que estás haciendo en este momento para responder a la crisis y un 10% hablando sobre el futuro después de la crisis. ¿Qué vas a hacer para que no vuelva a pasar en caso de que la crisis fuera endógena? Es decir, si la crisis es interna, tú vas a explicar en la parte de futuro qué vas a hacer para que lo que pasó de manera interna no vuelva a suceder. Corriste a una persona, cambiaste los protocolos, arreglaste tus estados financieros, no sé qué vas a hacer, pero vas a decir en ese mensaje qué vas a hacer para que no vuelva a pasar. Y en el caso de una crisis externa, ¿cómo te vas a preparar en caso de que regrese una crisis que no sabemos si va a regresar? Pero en los dos casos tienes que hablar de futuro. Tienes que hablarle a tus clientes y decirles qué va a pasar después. Porque si no te quedas en un mensaje acribillado y no le das ni siquiera una luz de qué puede venir. Aunque no lo tengas claro, puedes inclusive abrir una discusión y una conversación con tus clientes para descubrirlo, pero tienes que hablar de futuro en algún momento. Luego, la importancia de la claridad en los mensajes. Comentábamos con el 10-10-10. 10 bullets
10 palabras cada bullet, que lo entiende un niño de 10 años. Repetición, repite tus mensajes y repite tus mensajes. La creación del comité de crisis, que dijimos, recuerden, es dirección general, mercadotecnia, recursos humanos, equipo legal y equipo financiero, para que esté completo el comité de crisis, y la vocería, dependiendo la crisis. Sobre todo para mí, dependiendo si la crisis es endógena o es exógena, si es interna o externa. Vamos a abrir, tengo un poco más de información, pero vamos a abrir una sección de preguntas en este momento. Déjenme dejar de compartirles la pantalla. Si quieren, vamos a abrir algunas preguntas que tengan. ¿Les parece bien? ¿Hay alguien que tiene dudas? Puede abrir su micrófono. ¿Comentarios? No. ¿A qué te refieres, Jesús, con el factor psicológico? Platícame. Mira, mi expertise no es la parte psicológica, sino la materia de comunicación. En términos de comunicación, no hay nada más peligroso que la desinformación. Es decir, los vacíos de información, las fake news, son, desde mi perspectiva, insisto, de comunicación, lo más peligroso durante una crisis. No hay una fórmula todavía sobre cómo combatirlo, sobre todo ahorita que tenemos redes sociales. Bueno, tenemos de vecino un presidente de Estados Unidos que es el rey de las fake news, se la vive retuiteando y mandando mensajes al respecto. Pero aquí lo relevante es, no vas a poder combatir el monstruo de las noticias falsas. Es imposible. ¿Qué puedes hacer de alguna manera para hacerle frente? Pues, como lo comentaba, mandar información muy puntual, muy honesta, muy clara, pero si tú inundas también de información a tu gente, si tú, por ejemplo, vamos a verlo desde materias personales, si a ti te llega información que no has verificado en WhatsApp, que suena escandalosa, y se la mandas a todos los grupos familiares antes de verificarla, estás inundando más de información, de desinformación a la gente. Entonces, ¿qué haces para antes de mandar esa desinformación? Pues la verificas. Ves si es real, ves si es fidedigna, y también yo creo que me gustaría que se analizara previamente qué tanto le va a servir a la gente esta información que le mande. Es muy importante, gracias Estela por el comentario, ser responsable con la información que compartimos. Es parte de nuestra responsabilidad y durante las crisis es peligrosísimo. Entonces, yo me haría dos preguntas. La primera pregunta, una vez que recibo información que puede ser una cadena de información falsa, ¿es cierta esta información? ¿Está verificada? Primero la verifico. Y mi segunda pregunta, antes de mandarla, es, ¿les va a funcionar? ¿Les va a servir? ¿Los va a ayudar? ¿O los va a preocupar nada más? ¿O los va a confundir? ¿O no les va a ser útil? Entonces, si te respondes esas dos preguntas de si está verificada y si les va a ser útil, les va a ayudar, bueno, mándala, ¿no? La información útil hay que compartirla, y la verificada y la oficial, pero no cualquier información. Nos dice Rubén, me parece claro, hablando de fake news es terrible porque se alarman las personas y se atormenta psicológicamente. Sí, completamente. La gente se aturde. Por eso es importante verificar la información. Si les parece, voy a compartirles las etapas de una crisis que me parece relevante. Y vamos a ver un ejemplo. Miren, déjame compartir la pantalla nuevamente. Estas son las fases de una crisis. Y son
4 o 5 fases. Son 5 fases esencialmente. Primero está la preliminar, una preparación. Le dan las señales. Se viene una crisis, ¿no? Si es exógena, bueno, pues tomemos como ejemplo las primeras noticias en enero sobre lo que estaba pasando en China. ¿Por qué pegó tanto al occidente esta crisis si habían pasado un mes antes de que llegara a Occidente y le había pasado a Oriente? Porque Occidente dijo, Europa, Estados Unidos, a nosotros no nos va a pegar tan fuerte como le pegó a China. Y ese fue un error, no se preparó, ¿no? Luego viene la parte aguda de la crisis, que es cuando va subiendo a su pico, que es cuando llega el peor escenario. Luego viene la parte crónica, que sigue estando fuerte la crisis, pero ya se ve, por lo menos se vislumbra, una tendencia hacia la baja, ¿no? Y aquí es cuando, pues, se empiezan a reconocer errores y se comienza a remediar al respecto. Y la parte, que es la postraumática, que es ya el desenlace de la crisis. En comunicación es muy importante cerrar la crisis. Y lo que pasa es que ahorita, cada vez que digo crisis, nos imaginamos COVID-19, la pandemia. Pero también podemos pensar en crisis más cotidianas del día a día. Y pensemos en un empleado de nosotros que no le gustó la manera en que lo despedimos. O pensemos en un escenario de acoso laboral. En ese caso específicamente, tenemos nosotros que comunicarle a nuestros empleados y a nuestros clientes en qué terminó la crisis. Si es el caso de acoso laboral, pues claramente en el despido de la persona que está acosando. Pero así como en cualquier crisis, tienes que cerrar el ciclo de la crisis, cerrar lo que pasó, para poder dar pie a lo que sigue, que son los aprendizajes. No puedes dejar una crisis completamente abierta, porque si no, te equivocas y te aseguras de que vuelva a pasar. La mejor forma, insisto, de prevenir, muy entre comillas, una crisis, es a través del comité y a través de la planeación. Quiero ahora compartirles la importancia cuando los voceros van a comunicar cualquier mensaje en medios de comunicación. Si los voceros no están preparados para el mensaje, si no tienen la importancia de la claridad, del nivel de repetición, de lo que hemos comentado en esta clase, se van rotundamente a equivocar. Vamos a ver ejemplos al respecto. ¿Cuál es la evaluación que se hace de la justicia laboral habiéndose ya implementado en 10 regiones del país? ¿Ha funcionado correctamente? ¿Qué rectificaciones se les podría hacer? ¿Pero me puede repetir la pregunta? Si hay que hacer alguna rectificación a su juicio de la justicia laboral, habiendo ya probada, digamos, en 10 regiones que ya se implementaron. Bueno, en cuanto a la demanda y a la demanda. Acabamos de tener un problema en vivo. Se desmayó. Lo más importante cuando vas a hablar en medios es estar bien de salud, estar preparado, estar listo. Vamos, traes el mensaje claro, traes las ideas claras, pero si no estás bien de salud, es peligrosísimo. Y otro mensaje que quiero recordar es, también hay voceros que les gana la risa en medio de la conferencia de prensa. Este año que acaba de pasar, pues han hecho 12 cursos de especialización, y se ha hecho hincapié muy fuerte en los cursos dados a los bomberos de nuevo ingreso. Están bien dotados en cuanto a medios materiales. Tanto así que este año lo que se hizo fue hacer una inversión concreta. Lo hice sin querer. Me dio un ataque de risa. No fue premeditado. Bueno, vamos a ver. Nunca me había pasado eso. Y aquí el mensaje es que puede pasar. Nada más es la importancia de prepararte en las presentaciones
para estar listo en cualquier caso de comunicarse. Me parece ahorita un ejercicio relevante en el que nos comuniquemos a través de preguntas sobre cuáles creen que han sido los principales problemas de comunicación que han visto en empresas durante esta crisis, porque es una crisis nueva para todos y la estamos viviendo de manera cotidiana y muy de cerca. Entonces, me gustaría de ustedes escuchar sus percepciones sobre las crisis que estamos viviendo, sobre cómo las empresas están tomando esta crisis y tener una conversación al respecto. ¿Qué les parece? Déjenme. Bueno, pues si no hay más al respecto, esa sería mi presentación. Profesor, Sí, dígame. yo tengo una pequeña duda. Sí. ¿Qué ocurre cuando la población ya se hace objetiva o en este caso público se cansa del mensaje cuando es muy repetido? Cuando en lugar de tener esta empatía, en lugar el decir, sí, tengo que poner atención, es otra vez con lo mismo y la población termina cansada, agobiada, fastidiada. Realmente el mensaje que se pretende dar queda al aire, queda sin que alguien lo tome. Es una pregunta muy interesante, Carlos Martín. Yo diría de inicio que habría que ver el ejemplo específico, porque en mi experiencia, si no repites el mensaje, no se lo queda a nadie. Es decir, si yo voy a una conferencia de prensa y doy una conferencia de prensa y mi mensaje es que se queden en casa, y lo digo solo una vez, es muy difícil que los medios pongan el titular, quédate en casa. Y un poco como el ejemplo cotidiano que tenemos ahorita. Ahora, ¿qué pasa si me excedo? Y creo que me parece que es tu punto. Si lo único que hablo es de la relevancia, a mí me parece que tiene que haber tres partes del mensaje y tres procesos en la comunicación. El primero es con el mensaje fuerte de quédate en casa. Después es la explicación racional de por qué me tengo que quedar en casa. Y después podría yo involucrar un sentimiento, una emoción, para de alguna manera hilar la razón con el mensaje. Es decir, si el mensaje es quédate en casa, la razón es que si te quedas en casa, la gente no se contagia y tú no te contagias. La emoción es que si te quedas en casa, salvas vidas, incluida la tuya. Y entonces hilas de alguna manera y no te vuelves monótono, exclusivo de un mensaje, pero sí hay que repetirlo muchísimo. Y cuando digo repetido muchísimo, exagero. O sea, es decir, en un video de 30 segundos lo diría 4 veces. En un boletín lo pongo en cada párrafo. En la página web lo pongo como banner al principio para que sea lo primero que se vea. Lo tuiteo una vez al día. Es decir, hay que insistir porque si asumimos que la misma gente ve todos mis mensajes, nos quedamos cortos. Mis mensajes le llegan a diferentes personas. Es decir, si yo hago un posteo en mi página de Facebook, solo lo van a ver el 6% de la gente que me sigue, de los que me siguen, ni siquiera el 100 de los que me siguen. Entonces, si voy a hacer un mensaje, tengo que repetir la idea principal para que cuando alguien más lo vea, lo entienda perfecto. Ok. Te agradezco la pregunta, Carlos. ¿Alguien más tiene dudas al respecto? Yo, profesor, una pregunta. ¿Usted qué considera, bueno, ahorita con respecto a la contingencia, las medidas sanitarias que el gobierno ha tratado de implementar para principalmente frenar esta situación, cuál cree que ha sido el factor crucial por el cual no ha funcionado y ha afectado no solamente a la situación de salud, sino principalmente también al sector laboral y financiero? ¿Y qué medidas se podrían, no sé, retomar o implementar para poder pues encaminar a una mejora? Porque el sector más afectado ha sido lo que es el laboral. Hay muchas personas que, a diferencia de, por ejemplo, México no es Europa. Muchos decían que pues, se les decía fácil quédense en casa, no salgan. Sin embargo, pues para unas personas o ciertas familias quedarse en casa no tienen para comer. Y para otras personas de cierto sector socioeconómico pues, estable, pues se les hacía fácil.
Entonces, ¿cómo podría contrarrestar esta situación, o a su experiencia profesional, cuál sería su perspectiva? Gracias. Esto es una pregunta muy compleja. Primero porque mi especialidad es en términos exclusivos de comunicación, no de salud, y menos de pandemias específicas. Pero te voy a hablar de tres cosas esenciales. Uno, lo que creo que ha hecho bien el gobierno. Otro, lo que creo que ha hecho mal, siempre en materia de comunicación. Y otra, una experiencia que tuve en un seminario en España a través de Zoom. Empiezo por lo bueno. Me parece que ha hecho bien el gobierno. Estuvo bien que le delegara el gobierno toda la información técnica a la Secretaría de Salud, específicamente a Hugo López-Gatell. Está bien que el gobierno haya dado desde principios de marzo la indicación para que haya una conferencia diaria que hable al respecto de los temas. Está bien del gobierno que haya sacado el icono y la mujer, Susana Distancia. Es un nombre pegajoso que se le queda a las personas y que de alguna manera generaba empatía y conexión. Está bien del gobierno los comentarios de López-Gatell en cuanto al quédate en casa. ¿Qué no se me ha hecho bien del gobierno? La inconsistencia entre los mensajes de la Secretaría de Salud y las del mismo presidente. Me parece incongruente, por lo menos, por decirlo menos, que el presidente siga estando de gira mientras seguimos en semáforo rojo en todo el país. Entonces, esa incongruencia manda mensajes en comunicación que de alguna manera chocan. Y si yo en la materia de comunicación, para mí es relevante ser claros y ser repetitivos, estos mensajes no son claros porque no se repiten. Alguien está diciéndome que me quede en casa o que si tengo que salir me cuide muchísimo, y otra persona que es muy relevante, que es el presidente del país, está en una gira en los estados, sin usar en algunos casos tapabocas. Entonces, esos choques de acciones a mí me generan incongruencias, inconsistencias, que en materia de comunicación me afectan, para mandar un mensaje claro y repetitivo. Pero luego, fíjate que me interesó mucho el tema, sobre todo de cómo han manejado en comunicación Europa y hasta Asia y Estados Unidos, y que bueno, ha sido un desastre, en Estados Unidos fue un desastre, pero me metí en un seminario de Europa para hablar exactamente sobre este tema, y me di cuenta que la queja de la gente de España, de los ciudadanos, por lo menos los que yo viví, porque insisto, mi experiencia no es el universo, es la misma queja que nosotros. Se quejan exactamente de lo mismo. El gobierno está ocultando cifras, no están siendo claros, ¿por qué no sabemos si usar o no usar tapabocas? ¿Y qué onda con cuándo van a salir las vacunas? ¿Por qué no hay más pruebas? Las mismas quejas, ¿por qué no racionaron a tiempo? Las mismas quejas que hemos estado haciendo nosotros con nuestro gobierno, la han tenido en Estados Unidos con su gobierno, obviamente, pero en España también, con Pedro Sánchez, y vamos, los países más salvados han sido Alemania y Corea del Sur, pero en muchos países de Europa también tienen las mismas quejas, es decir, compartimos los mismos problemas. Pero tú muy bien señalas una diferencia que me parece a mí fundamental, que es la desigualdad y el nivel de pobreza que tenemos en Latinoamérica no se compara con el europeo. Y es muy difícil que la gente que se quede en casa cuando viven al día. Y entonces me parece que esa dicotomía es uno de los grandes problemas que tiene cualquier gobierno, sobre todo en Latinoamérica. Tienes que ser flexible con la gente que no tiene más que salir para buscar su comida, y pedirle a la gente que sí tiene esa oportunidad de que cumplan, quedarse en casa para no exponer a gente que obligatoriamente tiene que salir a buscar comida. Y esa dicotomía es la complejidad de la situación misma. Entonces te diría, han hecho cosas buenas, han hecho cosas malas, y los problemas que vivimos aquí los están viviendo todos los demás en los demás países, ¿no? Pero es una situación muy compleja. Te agradezco mucho la pregunta. ¿Quién más? Abierto a preguntas sobre comunicación y crisis. Platíquenos. ¿Cómo sería una forma empática aclararle a alguien una fake news cuando a lo mejor al momento no puedo googlearlo, cuando a lo mejor al momento no puedo comprobarlo con una fuente,
Y digamos, es muy obvio, todos hemos estado en alguna plática o una reunión en la cual llega un mensaje, una cadena de WhatsApp, dicen, COVID esparcido por torres de 5G, líquido a las rodillas si vas al Hospital General. ¿Cómo de una manera empática le haces ni siquiera creer, informas a la persona cuando esta persona está, es que me lo mandó el 01800 y porque es mensaje y no es un piolín, debe ser cierto? Siendo el ejemplo más burdo y cómico que puede existir, que yo creo que a todos nos ha pasado. Te entiendo. El piolín es muy peligroso. No, tu pregunta es muy buena. Yo diría, ¿cómo generas empatía? ¿Cuál sería para ti la mejor forma para generar empatía? Poniéndote en los zapatos de la otra persona. Es decir, si yo llego a alguien más y le digo, oye, estás muy bruto, esa información que tienes es falsa, deja de compartir fake news. ¿Cómo lo va a tomar la otra persona? Si yo en cambio me pongo empático y le digo, yo sé que estamos en una crisis enorme, que todo el mundo está confundido y que todo el mundo está muy nervioso sobre qué va a pasar con nosotros. Por eso mismo hay que hacer el mayor esfuerzo para no propagar información falsa. Te comparto la información y la cuenta oficial de este tema para que verifiques que no es cierto lo que estás mandando. Y hay que hacer el esfuerzo para todos verificarlo. No nada más por ti, sino por todos los demás que reciben esa información. Algo así, de alguna manera para generar mucho más empatía. Si solamente lo regañas, si lo exhibes, es más, si lo mandan en un grupo y lo exhibes por completo, yo le escribiría un mensaje aparte, exclusivo a esa persona, y diría, entiendo el nerviosismo, entiendo tu preocupación, pero hay que verificar la información antes de mandarla. Y hay que preguntarse también, que insisto en ese tema, si es útil o no la información que estoy mandando. No nada más si está verificada, sino si es útil, si ayuda, si suma. Si no suma, ¿para qué la mando? En estos momentos de crisis, donde hay tanta información, sí tengo que ser muy, muy cuidadoso. Pero por ahí sería mi técnica. La misma que recomiendo para cuando eres una empresa y mandas un comunicado, es empatía. ¿Y qué es empatía? Ponerte en los zapatos del otro. Y ponerte en los zapatos del otro y preguntarte cómo me gustaría a mí que me dijeran este tema. Así de sencillo. Te agradezco mucho. Gracias. Pues si no hay más preguntas, les voy a dar mis datos. Voy a compartir mi pantalla para que vean mi información. Twitter y mi Gmail. Si tienen dudas al respecto, si tienen alguna pregunta específica, insisto, sobre materia de comunicación, que es mi especialidad, más que bienvenida, se las respondo con todo gusto. Si tienen cualquier ejercicio de comunicación que quieran conmigo, estas son mis redes sociales, Twitter, y este es mi correo electrónico. Siéntanse en completa libertad para hacerlo y yo les respondo sin ningún inconveniente. Ahora sí que les agradezco mucho su presencia, su participación. Espero que haya sido de utilidad la presentación. Y pues nada, me despido si no hay más comentarios. Muchas gracias. Gracias, profe. Buena tarde. Hasta luego. Buena tarde. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias.